¿Cómo están? Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Gracias por estar aquí cada jueves. Hace días estaba leyendo comentarios en redes y me decían, Tania, deberías de tener más podcasts en la semana. Y yo, no, espérenme tantito, no me da la vida, porque obviamente los invitados que yo tengo acá en el podcast, pues son invitados bien especiales y que nos aportan cosas bien bonitas a todos nosotros. Y justamente el día de hoy tengo a una invitada, quien es especialista en constelaciones familiares. Ella es María Aurora Garza Reina. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Muy honrada contigo, con tu equipo, con el público. Muchísimas gracias. Muy contenta de tenerte acá, María. Fíjate que digo, yo toda mi vida he tenido como diferentes procesos, ¿no? Entonces, que en su momento busqué a una terapeuta y luego un psiquiatra y luego un psicólogo y demás, pero siempre en alguna etapa de mi vida había alguien que llegaba y me hablaba de las constelaciones. Oye, Tania, ¿has probado las constelaciones? Y yo, ¿qué es eso? Y sinceramente, y te lo platico aquí, yo cuando me hablaban de constelaciones me imaginaba llegar a un lugar que alguien me iba a vendar los ojos y yo iba a empezar a hablar y decir y gritar y llorar y demás. Y luego alguien me recomendó contigo, un querido amigo que se llama Cristian Domínguez, y me dice, oye, ve con María, fíjate que es muy buena, a mí me encanta. Yo fui a este tema, o una cita más bien, o terapia contigo, y era muy diferente a lo que yo me imaginaba. Así que platícame de entrada, ¿qué es una constelación familiar? Bueno, constelaciones familiares es un método terapéutico. Ok. Y como método tiene pasos, ¿ok? Es un método, esto es muy importante para tu público, es un método que soluciona. Ok. ¿Ok? Soluciona situaciones de vida que por otros medios yo no he podido solucionar. Por ejemplo, yo ya fui al psicólogo, yo ya fui a los imanes, yo ya fui con un recurso u otro recurso y no he podido solucionar. Entonces, constelaciones familiares se vuelve el método que soluciona. Ok. ¿Ok? Entonces, constelaciones familiares es eso, un método. Ok, ¿y de dónde surge la constelación? Constelaciones familiares se llama así en honor al universo. Ok. ¿Sí? Viene de Alemania, de un alemán que se llama Bert Hellinger. El maestro acaba de morir apenas el año pasado. Y bueno, él para mí es un elegido de algo más grande para mostrarnos este camino maravilloso. Entonces, lo que él descubre a partir de mucho estudio, porque estudió muchísimo, descubre que trabajamos con el sistema familiar y que ese sistema familiar, que al final de cuentas es nuestro árbol, está de alguna manera desordenado. Okay. Entonces, hay que poner orden en ese sistema. Entonces, la palabra viene del alemán y no hubo una palabra que se le acomodara al castellano. ¿Sí? Entonces, acomodar la familia, acomodaciones familiares tendría que haberse llamado. Entonces, toman el término constelaciones de ese orden que hay en el universo, porque imagínate, nuestro pequeñísimo sistema solar comparado con el universo, ¿verdad? Ajá. Tenemos estamos en una galaxia y tenemos un pequeñísimo sistema solar. Ese sistema solar está constituido por un sol, que tiene 5,000 millones de años y que más o menos le calculan otros 5,000 millones de años. Y alrededor del Sol han girado planetas por muchísimos años también. Y ha sido todo en un perfecto orden. Okay. Un planeta gira con una órbita, otro planeta gira con otra órbita, otro planeta gira con otra órbita, y todos están en perfecto orden. Pero imagínate tú que dijera, por ejemplo, el planeta Tierra, en ese sistema, dijera el planeta Tierra, hoy no giro. ¿Qué crees que pasaría? No, pues el shock, todos morimos, es un desastre natural, un caos, universal y caos. Un caos, así como, a ver, planeta Tierra, ¿cómo que no vas a girar? Tú no me puedes dejar la mitad del planeta de noche y la otra mitad de día. Claro. Tienes que girar porque tenemos día y noche, porque giras alrededor del Sol y tenemos las 4 estaciones y a mí no me puedes dejar en invierno una parte del planeta. Entonces, claro, ese orden, ¿sí? No sé si lo empiezas a sentir, es un orden perfecto. Ajá. ¿Sí? Ese orden debería de prevalecer en el sistema familiar. Okay. Sin embargo, no prevalece. Nuestro sistema familiar está desordenado. Por ejemplo, alguien murió y se olvidó. Okay. ¿Sí? Entonces, se van haciendo lo que nosotros en sistémica le llamamos excluidos. Por ejemplo, si la abuela, mamá,
alguien abortó, esos bebecitos que no están reconocidos, ¿sí? Que en su momento les llamaron contratiempos, esos bebecitos tienen un tiempo, tienen un espacio, tienen un lugar, sin embargo no se les da. Ok. Y entonces eso desordena el sistema, ¿sí? Entonces, por eso se llamó constelaciones, en honor al orden. Ok. Porque en constelaciones, el público lo tiene que saber, esto es muy importante. En constelaciones, lo primero que buscamos es el orden, ¿sí? El orden de tu sistema que está hecho un caos. El orden de tu sistema para que tu vida, a su vez, sea fluida, sea que no esté bloqueada, ¿sí? Porque imagínate tú que todo eso que está desordenado genera bloqueos en la vida. Claro, y precisamente yo recuerdo cuando llegué a consulta contigo, yo también recuerdo que llegué como con muchos bloqueos y me gustaría explicarle a la gente que nos está viendo y los que nos están escuchando, ojalá que se puedan imaginar cómo es que funciona una constelación. Entonces, yo llego a terapia y ¿qué pasa? ¿Necesito instrumentos, herramientas o cómo No, es? aquí hay, bueno, cuando uno llega a este método terapéutico, es importante llegar con alguien que esté debidamente formado porque se necesita mucha intuición y se necesita también muchos conocimientos. ¿Ok? Entonces, yo les invito a tu público para que busquen a gente que esté formada debidamente en constelaciones familiares. Entonces, llegan y lo primero que se hace es preguntar qué se quiere resolver. Porque dije al principio, constelaciones familiares es un método que soluciona, que resuelve. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué quieres resolver? ¿Qué quieres solucionar? Y el cliente entonces ya empieza a tener como claridad. Bueno, quiero solucionar mi situación de pareja. Quiero solucionar porque traigo un problema, traigo una situación con un hijo. Quiero solucionar porque mis proyectos no fluyen. ¿Sí? Entonces, se empiezan a hacer preguntas de qué se quiere solucionar y entonces el constelador o la consteladora empieza a buscar dónde está el desorden para poner ese orden. ¿Sí? Entonces, es la intuición, el conocimiento del constelador. A mí me pareció que estaba jugando un poco al ajedrez cuando llegué a terapia contigo, ¿no? Porque obviamente, pues, tú en particular usas como una especie de monitos. Sí, se utilizan figuras. Figuras. Entonces, supongamos que a cada figura le damos como un nombre, es decir, papá, mamá, pareja, hijo, y empiezas a mover. Así es. ¿No? Y empiezas a mover y encuentras dónde está el caos y el desorden. Exactamente, y entonces lo que buscamos es poner el orden. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay personas que traen desórdenes familiares en cuanto a que a lo mejor los padres tuvieron un primer hijo que desafortunadamente no nació y que se ocultó. Papá y mamá lo ocultaron porque, bueno, eso es de ellos y luego nace el segundo hijo, pero que se le da como título primer hijo, ¿sí? Ajá. Y luego nace el segundo, que en realidad viene a ser un tercero, ¿sí? Y entonces ahí se va formando el desorden. Cuando no se le da el espacio, cuando no se le da el lugar a ese bebecito que, aunque no nació, tuvo un tiempo y un espacio. Se quedó en la pancita de mamá un tiempo. No nació, está bien. Algo más grande permitió la vida o no permitió la vida. Claro. Sin embargo, ese bebecito tuvo un tiempo y un espacio y hay que respetárselo. Entonces ahí empieza el desorden. Entonces el primer hijo se puede empezar a sentir bloqueado, ¿sí? Y empieza a lo mejor a bloquearse en situaciones de pareja, o se puede bloquear en el trabajo, o se puede bloquear en no poder estudiar. Y entonces cuando encontramos esas situaciones de desorden y empezamos a poner el orden, todo se alinea. Y entonces empezamos a decirle, tú no eres el primero, tú eres el segundo, ¿sí? Porque ya hubo un primero y entonces a ese primero pues se le tendría que dar un nombre, hacer un tipo de ritual para darle ese lugar. Entonces esa situación pareciera tan trivial, no es trivial. Claro. Genera un desorden. O imagínate, vámonos un poco más atrás en el sistema familiar. Imagínate que la bisabuela se casó,
desafortunadamente quedó viuda muy joven, ¿sí? Tuvo a ese primer hijo y quedó viuda. Y al ser muy joven, se vuelve a casar. Ok. Y este nuevo esposo funge como papá de ese primer hijo. Y al verdadero padre se le olvida. Ahí hay un desorden. Ok. Después, con el tiempo, hace falta poner el orden, ¿sí? Porque quien da la vida hay que darle el lugar, ¿sí? Entonces así se van generando desórdenes sin saber, son inconscientes, porque yo no los puedo saber. Claro, entonces básicamente nosotros generación tras generación estamos cargando con cosas que hicieron nuestros antepasados. Puede que a lo mejor yo, Tania, esté cargando con una situación que tuvo mi tatarabuelita Así que es. no resolvió en Así ese es, momento. así es. Entonces yo lo estoy bloqueando y supongamos que lo bloqueo y por eso estoy soltera Puede o por ser. eso no me puedo embarazar o por eso Sí. muchas cosas. Por Entonces, eso te decía al principio, para tu querido público, constelaciones familiares es un método que soluciona. ¿Qué dinámica inconsciente existió para que ahorita, como tú lo acabas de decir perfectamente, no me caso, ahorita no puedo tener hijos, ahorita no encuentro trabajo, ahorita, sí, estoy bloqueada? ok. Tiene que haber algo atrás que de alguna manera bloquea mi presente, ¿sí? Entonces, ver en esta parte de este método terapéutico de constelaciones familiares, ver esas dinámicas ocultas, porque realmente nadie, son inconscientes, son ocultas. Nadie habla del abuelo que murió, nadie habla de los bebecitos que desafortunadamente no nacieron, ¿sí? O se ocultaron deliberadamente. Por ejemplo, hace algunas generaciones los enfermos mentales eran muy vergonzosos. Entonces, cuando había un enfermo mental, lo ocultaban. Claro. ¿Sí? Y entonces lo negaban, lo ocultaban, lo negaban, y eso genera un desorden Claro. futuro, ¿ok? Entonces lo que hace Constelaciones en esta metodología es encontrar esa dinámica inconsciente que está permitiendo que yo esté bloqueada, Ok. o que no me permite, diciéndolo con otras palabras, no me permite avanzar. Entonces, básicamente, cuando yo llego a la constelación, creo firmemente una cosa, que también debemos de estar dispuestos porque vamos a empezar a trabajar. Sí. Supongo que hay gente que llega con una idea de que es una constelación y dice, ok, yo estoy dispuesta a mover, porque no solamente es mover la figura, mover el monito, o sea, también es trabajar desde tu parte Sí, interna, claro. de decir, te dejo ir, lo dejo pasar, te perdono, ya no te quiero, ya te doy espacio a, pero también hay mucha gente que llega bloqueada y que dice, bueno, hice la constelación y sigue en el mismo lugar muchos Sí, años. Sí, definitivamente, porque aquí trabajamos con dos cosas. Mira, el ser humano estamos hechos en un 100%, pero un porcentaje es el consciente o es la parte mental y otro gran porcentaje es la parte inconsciente. ¿Ok? Nosotros trabajamos desde la parte inconsciente. Decimos los que trabajamos en sistémica, decimos que trabajamos desde el alma. ¿Ok? Sin embargo, la parte consciente, la parte mental, me puede seguir manteniendo en eso que tú estás diciendo. ¿Sí? No es cierto, no funciona. Y entonces me quedo en lo mismo, pero es una parte mental que me mantiene ahí. Ok. ¿Sí? Entonces, Constelaciones Familiares trabaja desde la parte amorosa, inconsciente, desde el alma de la persona. Sin embargo, esa parte consciente también ayuda. Claro. ¿Sí? Claro, y supongo que tienes que estar como dispuesta a. Eso sí. O dispuesto. Eso No. sí, es muy importante. ¿Qué se necesita para ir a una constelación familiar? Lo primero es lo que tú le estás diciendo perfectamente, la disposición. Eso es lo primero. ¿Qué necesito? Disposición. Porque a veces pasa de que, por ejemplo, en una pareja, viene la pareja, pero no tienen la disposición. Entonces, la pregunta obligada es, ¿vienes o te trajeron? Y entonces me trajeron. Entonces, esa parte de me trajeron ya no está a la disposición al 100%. Entonces, Claro. la persona tiene que estar dispuesta, ¿sí? Desde el amor a sanar.
Básicamente es una terapia y me encantaría recalcarlo porque creo que cuando escuchamos constelación creemos que es como una especie de brujería. Sí. Siento que mucha gente tiene como la opinión equivocada acerca de la constelación y es algo más espiritual. Sí, es ¿no? un método que, bueno, ya expliqué por qué se llama así. No tiene nada que ver con astrología, aunque es una gran herramienta la astrología. No tiene nada que ver con astronomía, no tiene nada que ver con cosas oscuras, no tiene nada que ver con eso. Okay. Simplemente es un método amoroso, profundo, de reconciliación, en el cual lo que voy a hacer es poner el orden. Hay muchas personas que asisten a terapia y tienen miedo, piensan que van a pasar cosas raras. ¿Sí? Que vas a sacar, no sé, cartas, o que vas a sacar velas, o que vas a sacar, no sé, inciensos. No, absolutamente pasa eso. Claro. Es un método amoroso, profundo, reconciliador, solucionador, ¿sí? Ajá. Que trabaja desde el alma de la persona y que lo único que hace es poner orden. Hay un desorden que lo que necesita es ser ordenado. Eso es todo. Ahora, yo voy y me voy ordenado y en mí está mantenerme ordenado. La mente, esa parte que te digo que es la parte mental, me va a ayudar a mantenerme ordenado. Okay. Por ejemplo, puede ir alguien así. Yo tengo muchos problemas con mi mamá porque mi mamá no me quiere. Así puede ir una persona. Okay. Y en la constelación se demuestra que su mamá, claro que la quiere, ¿sí? Claro que tiene un amor profundo por ella. Uh-huh. Entonces la constelación desde el alma le muestra que su madre la ama. Sin embargo, la parte mental, que es tan terca, puede seguir. No es cierto, mi mamá no me quiere. No, eso no es cierto, no funciona, mi mamá no me quiere. Claro. Y entonces esa parte mental, pues te va a hacer la jugarreta. Wow. O la puedes utilizar, esa parte mental la puedes utilizar para decir, no, yo hice una constelación y en la constelación yo vi que mi madre me ama. Entonces esa parte mental te ayuda, ¿sí? Uh-huh. Entonces puedes utilizarla para bien o te puede esa parte mental hacer jugarretas terribles. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, totalmente. A explicar. Ahora, ¿cuántas constelaciones necesito? ¿Es una sola terapia o depende del caso? Generalmente es un proceso. Generalmente es un proceso de varias constelaciones. Puedes ir a una si de repente, imagínate que tú en este momento, uno de tu público tiene un bloqueo. Uh-huh. Por ejemplo, yo ahorita tengo un bloqueo de pareja. ¿Ok? Me siento bloqueada, no avanzo en mi pareja, tenemos muchos problemas. Ese es un bloqueo específico. Entonces, imagínenselo. Delante de mí está una bola, un bloqueo, así, un bloqueo. Yo voy a una constelación y lo que hace una constelación es meter una palanca. Entonces, la constelación mete la palanca y desbloquea. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces desbloqueo en ese momento ese bloqueo que yo tengo. ¿Ok? Sin embargo, solo hice constelación para ese bloqueo. Hay muchas cosas que podemos trabajar en constelaciones. Entonces, hacer procesos de constelaciones es muy sanador. Claro, totalmente. Y entender que todos en general tenemos bloqueos y que es súper válido pedir ayuda, sobre todo también en estos tiempos, en este tiempo de pandemia, que mucha gente se siente frustrada, bloqueada, deprimida, ansiosa, Así porque es. Ahorita precisamente llegaron todos estos demonios a ponerse de frente y pues realmente ese bloqueo no lo enfrentamos. Así es, entonces ahorita, pues sí, muchísimas personas, más que antes quizás, necesitan de una persona que los guíe, que los ayude, que empiecen a entender de alguna manera que podemos salir adelante, que estos bloqueos pues los podemos superar y que podemos salir adelante. Y constelaciones es un método que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, la constelación no tiene nada que ver con algo ni religioso, no, nada por el estilo, no, ¿verdad? Simple y sencillamente es una forma de hacer terapia. Así es un método.
Así de sencillo. Y como método tiene pasos, entonces no tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con otras cosas que pudieran inmiscuirse, no. Constelaciones es un método y se lleva como un método y es muy profesional. Esto es muy importante también para tu público. Constelaciones familiares es muy profesional. ¿Por qué? Porque quien desarrolla constelaciones familiares, que es el maestro Bert Hellinger, él estudió muchísimo, no es un improvisado. Estudió psicología, estudió todas las obras de Freud, estudió todos los métodos que en ese momento estaban en boga en los Estados Unidos, que era el psicodrama de Moreno, Virginia Satir y su terapia familiar, estaba programación neurolingüística con Grinder y Bandler, terapia ericksoniana con Milton Erickson, un psicólogo maravilloso húngaro que se viene a los Estados Unidos, que es Nagy, que escribe sobre las lealtades familiares. Entonces, Bert Hellinger lo que hace es estudiar todo esto, ¿sí? Entonces, no es un método improvisado, es un método profesional, es un método estudiado, es un método que trabaja con todo esto que acabo de mencionar, también trabaja con el inconsciente, trabaja con los campos morfogenéticos. Entonces, es un método profesional, es un método de verdad que puede solucionar. No nos vamos a meter con cosas que son extrañas, que la gente se va a sentir mal. No, para nada. Es un método en el cual la persona está consciente, la persona está ahí presente y estamos moviendo amorosamente situaciones que me tienen bloqueada y las movemos con amor. Claro. ¿Sí? Para mí fue algo como ir literalmente y empezar a remover maletas. ¿Saben? Como maletas que yo de pronto sentía que iba cargando durante muchos años y que ni siquiera eran maletas que a mí me correspondía. Así es. Básicamente a la hora de que yo movía una figura sentía como que mi maleta se iba haciendo mucho más liviana. Así es, porque aquí entra también toda esta parte en la que Bert Hellinger se basa mucho en estos métodos que acabo de mencionar. Sin embargo, también se basa en uno muy importante que se llama análisis transaccional. Y el análisis transaccional, de alguna manera, nos habla de estos, se llaman mandatos que yo tengo. Y entonces a veces esos mandatos no me dejan avanzar. Por ejemplo, imagínate que hay un caso en Estados Unidos, es real, que una niña, su papá le da dinero y regresa con feria. Y su papá le dice, ella era niña, le dice que las pesetas de la moneda estadounidense, las pesetas, los cuartos que le llaman, no se gastan. Así le dijo, estas no se gastan. Pero no le dijo el papá que las gastara cuando juntara X o Z dinero. No, el mandato fue, estas no se gastan. Okay. No las gastó. Y murió y tenía botellones de pesetas. Wow. Porque el mandato de papá fue, estas no se gastan. Y así tenemos mandatos, ¿sí? Tenemos mandatos desde niñas, desde niños. Entonces, por ejemplo, un mandato puede ser, tú vas a ganar dinero esforzándote mucho. Ese es otro mandato. ¿Sí? Y a ver, ¿por qué? A lo mejor hay gente que se gana el dinero sin esforzarse tanto. Sin embargo, a veces esos mandatos, ¿sí? Nos bloquean. Entonces, es muy importante empezar un proceso de constelaciones porque ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de esa ligereza de la que tú hablabas. Cuando hago una constelación me empiezo a sentir ligero. ¿Por qué? Porque estoy dejando lo que no es mío. Esto no es mío. Claro. ¿Sí? Como esta mujer murió millonaria y no sabía. Wow. ¿Sí? Y entonces, porque el mandato fue, esa moneda no se gasta. Y siento que también tiene que ver muchísimo con esta onda de que lo que nos digan, por ejemplo, en este caso su papá, nuestros papás, tiene muchísimo que ver. O sea, las palabras tienen peso. Mucho peso. El universo escucha, el Mucho. universo decreta, y entonces es ahí donde, pues yo, por ejemplo, que tengo un hijo, digo, híjole, qué complicado que mi niño todo el tiempo me esté escuchando. Entonces, o sea, inconsciente o no, yo estoy haciendo mandatos en él. Exactamente. Entonces, esta parte, fíjate, es súper lindo que tú lo estés tomando consciente, porque eso te va a dar mucha apertura para con tu hijo y entonces vas a estar muy consciente de lo que estás hablando.
Y eso es muy lindo, porque entonces ya vas a estar muy pendiente de lo que estás hablando para lo que está grabando tu niño. Porque los niños son grabadorcitas, están grabando. Entonces, ¿qué les decimos? Y por eso ahí entra el merecimiento, el no puedes. Entonces llega a veces gente bloqueada que, una clásica, ¿no? De que, por ejemplo, ya voy a firmar y se cayó el negocio. Ya me van a dar el anticipo y se me cae el negocio, ¿sí? Eso tiene que ver con esos mandatos, Claro. ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que podemos trabajar desde las constelaciones familiares de una manera muy profesional, profunda, amorosa, ¿sí? Y sobre todo, empezar a soltar cargas, ¿sí? A soltar todas esas cargas que hemos venido llevando a cuestas y que nos mantienen a veces que no avanzamos. Claro, yo ¿Sí? creo que además de solucionar, el objetivo también de las constelaciones es el de sanar, ¿no? El de poder tener como esa ligereza, esa mochila no tan pesada, de poder decir, te perdono, te suelto, te vas, ok, haz lo que tú quieras, porque, híjole, nos bloqueamos. Yo me acuerdo que tenía muchos bloqueos que venían desde mis papás y no dudo que mis papás tenían otros bloqueos que venían desde sus ancestros. Eso definitivamente, eso es indiscutible. Nuestros papás nos educaron con lo que ellos tenían en sus manos y ellos fueron educados a su vez. Entonces ellos fueron educados también con sus propios mandatos, también con todo esto, todo ese bagaje, y luego ellos nos educan a nosotros. Entonces es de alguna manera, pues ha sido una escalerita. Por eso te digo que es lindo que tú estás tan joven, sí, que tienes un hijo y que estés consciente de lo que estés hablando. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Digo, yo creo que ha sido todo un proceso, María, de terapias, de que yo me he dado la oportunidad de conocer a diferentes especialistas, porque yo sabía, o más bien me di cuenta que yo llevaba procesos y bloqueos, que en algún momento una terapeuta me dijo, todos estos bloqueos que tú tienes, si no cortas esa cadena, tu hijo lo va a llevar. Sí. Entonces tú decides. Entonces yo fue donde dije, bueno, pues no quiero que los lleve, corto, dejo, perdono, sano y demás, ¿no? Entonces creo que también es un trabajo bien personal y es una decisión, pues como les digo, personal, de decir, ok, suelto, perdono y pues voy a buscar muchas alternativas. Si en esta ocasión la constelación me llama, pues voy a la constelación, o voy a la terapia, o escucho el podcast. Hay millones de formas de poder. Así es, definitivamente. Entonces, es una invitación para que la gente definitivamente busque este método amoroso que le puede ayudar muchísimo a, fíjate, yo no, María Aurora en especial, no utilizo la palabra cortar. ¿Por qué no? Porque mucha gente la utiliza así. Es que quiero cortar. No podemos cortar, podemos integrar. Okay. ¿Sí? Porque al final de cuentas, aunque te lo dijo papá, pues lo amas, ¿sí? Es papá. O mamá, pues sí, pero también la amamos a mamá. Entonces, no, a mí no me gusta mucho decir la palabra cortar, me gusta decir integrar. Mejor voy a integrar y voy a decir, ok, mamá, a ti te educaron así, ok, integro eso, pero elijo hacerlo diferente. Okay. Y entonces, tú lo hiciste así, ahora yo elijo hacerlo asá. Okay. ¿Sí? Y entonces integramos, porque si nos vamos con el vocabulario, por ejemplo, la palabra cortar es muy fuerte. Y en el momento que tú la usas, cualquier persona la usa, voy a cortar. ¡Wow! Imagínate el corte que estás haciendo. No, voy a integrar. Amorosamente voy a integrar. Ellos lo hicieron así porque así los educaron, así educaron a los abuelos, así se dio. Pero hoy tengo la posibilidad de elegir hacerlo diferente. Ok. ¿Sí? Okay. Entonces elijo hacerlo diferente. Me encanta. ¿Sí? Entonces sí, no quiero que de alguna manera que nos quedemos con eso de cortar. Mejor integremos desde el amor. ¿Ok? Claro, y precisamente es la manera en cómo trabaja la constelación, ¿no? Desde el amor, yo elijo qué es lo que me hace bien, principalmente a mí, porque recordemos que tenemos que estar bien nosotros, por ende los demás, y pues buscar siempre como esa opción, esa alternativa de estar mejor todos los días. Así es. ¿No? Así es. Ay, pues María Aurora, yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar a nuestro público de la constelación? Bueno, no, nada más ponerme al servicio de la vida. Soy María Aurora Garza Reina y bueno, pues me pueden buscar por las redes, así con ese nombre. Estoy ahí, estoy al servicio y bueno, quiero
regalarle a tu público una frase que les pueda ayudar ahorita. Sé que te siguen muchísimos jóvenes y que de alguna manera a veces tenemos muchas situaciones. Me voy a ir especialmente a la pareja, porque creo que también esta pandemia nos ha traído muchos problemas de pareja. Y quiero regalarles una frase. A veces nos cuesta mucho separarnos, o nos cuesta mucho alejarnos, o nos cuesta mucho saber que tenemos que alejarnos. Entonces, si yo desde mi corazón digo, sin ti también sería feliz, eso actúa desde el amor. Ok. ¿Sí? Entonces, solamente con repetir esa frase, y a veces dejamos ir, sin ti también sería feliz. Se me puso la piel chinita. Entonces, porque esa frase se las regalo con todo el amor. La persona que le llegue a su corazón, repítalo y podamos desbloquear esa partecita. me encanta. ¿Ok? Sí, pues muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que agradezco muchísimo el que hayas tomado el tiempo de venir a sentarte acá a platicar conmigo y de aportarnos tanto a todos los que necesitan escuchar un poco de eso. Estoy a tus órdenes, estoy muy honrada, honro mucho, te honro a ti, honro este lugar, honro a todo tu equipo, Gracias. honro a los medios que te transmiten. Muchísimas gracias a todo tu público y bueno, aquí estoy. Pues muchísimas gracias por todo. Yo soy Tania Rendón. Nos leemos, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Bye bye.